Buenas tardes. Estamos en un conversatorio organizado por el Museo Apelles Fenosa, en el que contamos con Eduardo Kac como invitado a la exposición Atmósferes Futuras. Atmósferes Futuras es una muestra que hace dialogar a un escultor nacido en 1899 con una serie de artistas contemporáneos que tienen bastante en común. Y sobre todo esa idea de experimentar, de trabajar con los tiempos y con determinados temas que se van cruzando en relatos comunes y que sorpresivamente nos dan unos nuevos relatos, casi como hipervínculos a través de los tiempos. En esta exposición, Eduardo Kac presenta Apsun, que es una pieza del 2019, una microescultura como un poema espacial con códigos encriptados, y es la tercera versión de un proyecto que está pensado para el espacio exterior. En este sentido, diríamos, ¿qué tiene en común, ¿no? Un escultor que empieza su carrera haciendo piezas en bronce, en barro, y que han trascendido la materialidad en los tiempos. Sin embargo, Fenosa decía: si pudiera hacer una escultura sin materia, sería un hombre feliz. Esto nos permite intuir que quizás si tuviera las herramientas o los códigos deconstructivos del arte electrónico, quizás fuese un artista también de arte electrónico, de videoarte. Además, bueno, Fenosa estaba fascinado por el cosmos desde que era pequeño y fue con un profesor de la escuela horaciana a ver el paso del cometa Halley, ¿no? Pues desde entonces estaba interesado en otras cuestiones más allá de la materia del globo terrestre, y tenía un telescopio en la propia sede de la fundación, que es un palacio del siglo XVI, XVIII. Había un telescopio que pertenecía a Fenosa. Bueno, voy a presentar brevemente a Eduardo Kac. Nos conocimos hace ya algunos años en el Art Institute de Chicago y bueno, me interesaba sobremanera su obra porque creo que, bueno, que se anticipó a la era digital y al auge de la utilización de la genética, ¿no? Desde perspectivas de creación contemporánea. De hecho, bueno, algunos de sus trabajos son como así de manual, ¿no? de historia del arte. Por ejemplo, en 1997 realizó una instalación que consistía en un intercambio intravenoso entre un hombre y un robot, donde el hombre, donaba sangre y la máquina glucosa. O la célebre alba, ¿no? Un conejo fluorescente por un alga del cual solo ha quedado, bueno, pues la imagen en una camiseta, y también una transmisión a otros proyectos. Fue quizás una de sus obras maestras primeras y reconocidas, ¿no? También comenzó, pues eso, a investigar y experimentar en las plantas digitales y, bueno, ha sido denominado como creador del bioarte, ¿no? O también conocido como arte transgénico o arte genético. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, en primer lugar, por haber aceptado y haber colaborado en la pieza que tenemos en la exposición, que estará hasta el 13 de octubre. Y bueno, así a grosso modo he intentado hacer una aproximación a tu trabajo, que es muy complejo, es un trabajo muy pionero, pero bueno, ¿cómo definirías tu tipo de investigación o tu tipo de trabajo como artista? Bueno, ya son más de 40 años de trabajo, entonces no es tan sencillo encontrar 2, 3 palabras para describirlo, hacer un resumen de todo, pero yo siempre me interesé mucho por los fenómenos de comunicación, entendidos no como solamente diálogo entre 2 personas, o tampoco como una transmisión de televisión, por ejemplo. Yo comprendo los fenómenos de comunicación como algo más fundamental, como algo más básico que permite que el mundo exista, incluso la vida. Eso no es algo metafórico, no es algo ficcional, no es algo alegórico. Estoy hablando de algo muy material porque esto es parte de mi trabajo también, la materialidad, la intervención en el mundo real.
Entonces, por ejemplo, imaginemos que dos células individuales, si se quedaran separadas, no habría diálogo, no habría comunicación entre ellas. Es solamente el hecho de estar en contacto que permite el surgimiento de los seres multicelulares, es decir, la vida como conocimos. Entonces, a mí me interesan los fenómenos comunicacionales en todas sus dimensiones, incluso las relaciones entre palabra e imagen. Es una manera así muy rápida, muy sencilla de crear un entorno de más de 40 años de trabajo. Efectivamente, porque a veces nos quedamos en la anécdota, ¿no?, de la investigación o los avances científicos, pero nos olvidamos que, por ejemplo, la poesía está muy, muy cercana a la base de tu trabajo, ¿no? El lenguaje y, como has dicho, la comunicación. En concreto, el que denominemos a Absum, ¿no?, como un poema espacial, viene también de una historia larga. Fuiste artista residente en la Estación Espacial Internacional de la Agencia Espacial Francesa, donde creaste la obra Telescopio Interior, que digamos que es la primera obra de arte realizada fuera del planeta Tierra. ¿Cómo fue el camino desde también el proyecto Ágora, que es un holograma de 4 por 5 pulgadas encapsulado en titanio y que va, bueno, a bordo del cohete Centauro, ¿no?, desde Cabo Cañaveral? Este tipo de proyectos que, digamos, se materializan a lo largo del tiempo en diferentes fases, en diferentes pequeñas piezas del espacio. ¿Cómo se llega hasta estos últimos proyectos con el espacio? Con mucha paciencia. Es decir, trabajar en el espacio, no soy yo que lo digo, es la NASA. Trabajar en el espacio es muy difícil. Es una frase que la NASA repite con frecuencia. Trabajar en el espacio es muy difícil. Como se dice en inglés, space is hard. Y es verdad, porque mismo para la NASA no es sencillo. Hay muchas dificultades para acceder al espacio. Es un poco como querer ser artista digital en los años 50, es casi imposible. Entonces, hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, y el caso de la obra Ágora, por ejemplo, que yo la concebí en 86 para el espacio profundo, y todos estos años, repito, 86, y todos estos años intentando completarla. Pero acceder al espacio cerca de la Tierra es difícil. Acceder al espacio de la Luna es difícil, pero acceder al espacio profundo es lo más difícil de todo. Estamos hablando de una escala interplanetaria. Entonces, me tardó 38 años para completarlo, y finalmente lo completé este enero de 2024. Y yo estuve ahí para el lanzamiento del cohete, fue una experiencia inolvidable. Y ahora la obra está en órbita entre la Tierra y Venus y la Tierra y Marte, así para siempre. Entonces la esperanza es que en el futuro alguien lo encuentre y hagamos esta conexión, ¿no?, entre el tiempo presente el nuestro y este futuro que aún no sabemos cuándo será. Una comunicación asíncrona, por así decir. ¿Y cómo es esta conexión? O sea, el aspecto formal, de decodificación formal, bueno, tienes algunos vídeos explicativos de los 4 símbolos que contiene el pequeño cubo, y esta idea que como que nos cuesta imaginarla, ¿no? Esto de desde un láser que se pueda proyectar desde el espacio. ¿Cómo va? Bueno, son dos obras distintas, ¿no? Ágora es una obra que requiere láser para ser vista, pero seguro que una civilización futura que encuentre la obra en el cohete que está en órbita interplanetaria, la capacidad de hacerlo, seguramente iluminar la obra con el láser será algo muy sencillo, ¿no? Imaginemos una civilización que sea capaz de
sacar este cohete de órbita y sacar la obra del cohete en 1000 años, no sé cuánto tiempo, seguramente iluminarla con el láser no será el problema. Entonces, ese es un tema, ¿no? Es la obra Ágora, que empecé en 86 y completé en 2024. Pero la obra Adsum que estamos exponiendo en la fundación, que es el de cubo que hablaste, es una obra concebida para la Luna, es algo distinto, porque ahora estamos hablando de una escala interplanetaria, como decía, entre la Tierra, la órbita entre la Tierra y Venus y entre la Tierra y Marte. Pero Adsum, esta obra, el cubo, es concebida para la Luna y la Luna está a más o menos 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra, por tanto, mucho más cerca. Muy distante, pero mucho más cerca. Y la idea es que la obra esté ahí para siempre y que entonces su presencia, ese es un aspecto de la comunicación que me interesa mucho también. Cuando hablamos de comunicación siempre pensamos en la semiosis, ¿no? En los procesos semiológicos. Pero me interesa también la noción de presencia, cómo la presencia comunica no necesariamente por semiosis, ¿no? Y entonces la obra estar ahí presente tiene mucha fuerza porque permite la expresión de este asombro perante el cosmos, perante el universo. Porque, bueno, seguimos el día a día de nuestras vidas muy preocupados con las cosas diarias, pero si paramos para pensar, de hecho, la dimensión del universo y el hecho de que estamos aquí vivos en esta pequeña pelota azul es algo, de hecho, increíble, ¿no? Si paramos así para pensar en este hecho. Entonces, es una manera de expresar esta condición, ¿no? De ser así tan pequeño en el cosmos, porque, bueno, es nuestro planeta, hay planetas mucho más grandes, y nosotros también muy pequeños relativos al planeta. Entonces, la obra también es chica y, y esto permite también una, una noción relativa de escala. Y hay los 4 símbolos que decías también, grabados a láser dentro del cubo. De los 4 símbolos, 2 obedecen al círculo, uno pequeño y otro grande, la luna y la tierra. Otro es el tiempo humano, ¿no? Que es el reloj de arena. Y el otro, el infinito, que es el símbolo del infinito, que es el tiempo cósmico, ¿no? El tiempo está también muy presente en todo tu trabajo. La noción de futuro, por supuesto. Esto, por ejemplo, en un proyecto como la Google Grifos, ¿no? Se ve, ¿no? Está incluso esa escala casi que trasciende las civilizaciones, ¿no? Incluso podemos saber en qué civilización estábamos, ¿no? Entonces, tu futuro no es un futuro como hipótesis, sino es un futuro como experiencia. ¿Podrías hablarnos del futuro en tu trabajo, en ese sentido? Sí, está exacto, como deciste, exacto como yo lo veo también. A mí me interesa no solamente, no tengo interés en el conceptual, el especulativo, así. A mí lo que interesa es, de hecho, intervenir en el mundo real, pero hacerlo de una manera que lo transforma. Entonces, trabajar directamente en el real, pero hacerlo de una manera poética, de una manera distinta de cómo las cosas son en el hábito del día a día, ¿no? Del hábito cotidiano. Entonces, despertar una otra manera de ver el mundo, pero a partir de una intervención directa en la fisicalidad, en la materialidad del mundo como lo conocemos. Entonces, entonces en el caso de Edson, por ejemplo, decir hacer arte en la luna, ¿qué quiere decir? No hay nadie que esté, no hay una comunidad autóctona para la cual se pueda hacer una exposición. Aún no, pero estamos en los momentos iniciales
de un cambio que va a venir en 30, 40, 50, 80 años, que es la presencia humana más regular en la Luna. No estoy diciendo que vamos a tener ciudades como Nueva York, no, no es esto, pero ahora seguimos pensando la Luna como algo muy distante. Lo miramos en el cielo, está bien, como lo hicieron todas las grandes civilizaciones antes de nosotros, pero nos parece muy distante. Lo que estoy diciendo es que esta sensación, esta emoción, esta percepción va a cambiar. Vamos a pensar la Luna no solamente como algo distante, pero vamos a entender, bueno, ¿qué distancia estamos hablando? Estamos hablando de menos de 400.000 kilómetros. Tenemos cohetes que nos llevan en menos de una semana ahí y la gente va a empezar a trabajar ahí de una manera más regular, como lo hacen ahora con la Estación Espacial Internacional. Hay gente que trabaja en la Tierra y en el espacio, son los astronautas, ¿no? Y hay también los primeros turistas espaciales, son cambios, ¿no? Una persona, ¿dónde trabajas? Yo trabajo la gran mayoría del tiempo en la Tierra, pero varios meses trabajo en el espacio. Es un profesional que trabaja en el espacio. Entonces, eso va a empezar a acontecer, va a empezar a pasar en la Luna. La gente va a empezar a trabajar en la Luna. Vamos a tener una estación espacial en torno de la Luna que se va a construir. Eso va a tardar, no es mañana, eso va a tardar 20, 30 años para que esté todo listo. Pero eso vamos a tener, eso va a pasar. Vamos a tener la estación en torno de la Luna y vamos a empezar a ir a la Luna y trabajar ahí con regularidad. Vamos a construir una base en la Luna donde la gente va a estar y van a volver a la Tierra, claro, pero eso con mucha regularidad. Entonces, es un cambio, es una nueva etapa de la cultura y yo creo que el arte, la poesía, como yo ya lo decía en la época del digital, en la época del biológico, el arte, la poesía tiene mucho a contribuir al desarrollo de esta nueva cultura. Qué bonita manera de acabar también tu reflexión. No sé si hay alguna pregunta para este conversatorio abierto. ¿No? No. Pues quizás también con esos puntos suspensivos, ¿no? De cara al futuro, como se va a quedar la grabación, lo podremos chequear en algún momento y poder estar atentos a este encuentro que se desarrolló el 18 de julio del 2024 y poder... Bueno, tengo una pregunta. Me alegro. Sobre, bueno, tu opinión sobre la idea de ser ecológicos también, tanto como en la Tierra como en la Luna, en un futuro próximo. ¿Cómo afectará este futuro que ves y que es compartido por mucha gente en el pensamiento ecológico, sabiendo de dónde venimos para no, digamos, fastidiarla también en la Luna? Sí, bueno, la Luna es un ambiente distinto de la Tierra. Ya un aspecto inmediato que es más conocido es el hecho de que tiene una gravedad inferior a de la Tierra. Entonces, ese es un aspecto que cambia las dinámicas en su superficie. Pero hay también lo que pasa por debajo de la superficie, que hay agua abajo de la superficie. Y hay crateras, cavernas, es un ambiente muy, muy distinto. No tiene clima, no tiene lluvia, no tiene tempestades, no tiene clima. Está todo abierto directamente al cosmos. Hay una atmósfera que es como si no tuviera, muy, muy delgada. Entonces, como si no tuviera, técnicamente hablando hay, pero es como si no tuviera atmósfera, está directo en el cosmos. Entonces, es un ambiente muy,
muy particular, tiene partículas muy finas que entran en la ropa de los astronautas y que son muy malas para la respiración, muy finas de hecho. Entonces hay que tener cuidado ya con la radiación, es decir, la presencia humana en la superficie no es algo sencillo. Ese es un aspecto. Y el otro es cómo preservar el ambiente para que todos los que van a estar ahí puedan disfrutar igualmente. Es un tema que está siendo discutido, pero las cosas van a cambiar un poco, es decir, la presencia humana, así como la presencia de cualquier animal en su entorno, cambia un poco. Entonces el tema no es si la presencia humana cambia o no cambia, porque la presencia de cualquier animal en su entorno cambia. La cuestión es la escala del cambio. ¿Hasta qué punto los cambios van a acontecer y de qué manera, de manera sostenible, van a acontecer? Entonces, es un tema que está en pleno desarrollo porque aún estamos, de hecho, en los momentos más iniciales de esto. Pero es un tema importante que está en la pauta de discusión. Muy bien, gracias. Bueno, pues con esta pregunta, si os parece bien, pues cerramos el conversatorio, la sesión y lo dejamos abierto a poder seguir compartiendo en el periodo en el que la muestra esté abierta y luego las siguientes fases que el proyecto tendrá en su despliegue con las publicaciones y demás. Hasta pronto, Perfecto. Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta.